Aproximación histórica y conceptos básicos de psicometría, dejando una breve introducción para clarificar el camino que nos llevará al punto de partida de esta misma, dejándonos en su recorrido autores y conceptos básicos para fundamentar el conocimiento de esta rama. ¿Sirve la psicometría? Con un altímetro sabremos de forma precisa la altura sobre el nivel del mar, y si utilizamos un barómetro obtendremos el valor de la presión atmosférica. Pero ¿qué pasa cuando queremos cuantificar variables como el grado de hiperactividad o el déficit de atención de los niños? ¿Cómo demostramos que el resultado de un test de inteligencia es fiable? La psicometría es el conjunto de métodos e instrumentos de medida que se usan para identificar, describir y comprobar datos relacionados con el comportamiento psíquico. Utilizando cálculos estadísticos y análisis de resultados, la psicometría crea las herramientas de medida que permiten asignar un valor numérico a aspectos psíquicos relevantes en procesos de selección de personal o test de la personalidad. Para que los resultados obtenidos sean representativos, la psicometría tiene en cuenta aspectos culturales, la correlación entre variables o la capacidad de dispersión del individuo, entre otros. La psicometría en el contexto de psicología. A pesar de que el desarrollo y la administración de test psicológicos es una práctica desarrollada fundamentalmente a partir del siglo XX, es posible encontrar algunos antecedentes remotos en culturas tan antiguas como la China, e incluso desde Aristóteles y Sócrates. Es por eso que entender un campo de estudio determinado implica, en la mayoría de las ocasiones, conocer sus raíces fundamentales, es decir, conocer los problemas a los que se enfrentaron los pioneros, la manera como los entendían y las soluciones que les dieron. A pesar de que este no es el lugar para hacer un viaje a profundidad, una aproximación histórica a la psicometría debe empezar recogiendo lo que se consideran sus orígenes y antecedentes. El desarrollo de las primeras dinastías Tang del antiguo imperio chino generan los primeros sistemas de evaluación de los individuos en función a sus habilidades, para poder clasificarlos y determinar dónde y a qué pertenecen. Es por ello que los instrumentos psicológicos son construidos con base a teorías psicológicas que intentan explicar el comportamiento humano, ya que históricamente ha existido un interés por reconocer las características particulares de los individuos. Durante la dinastía Ming, en 1368 a 1644, se estableció un examen institucional según el mérito para todos los funcionarios de los diferentes niveles territoriales, poniendo en marcha uno de los primeros sistemas de clasificación oficial, preguntándose, ¿qué se debe medir? ¿Cómo medirlo? ¿Y con qué medirlo? Para dar mejor aprovechamiento a los sujetos y a las bases de una ramificación importante en la actualidad, misma que nos sigue acompañando y posteriormente nos acompañará por mucho tiempo. Como antecedentes remotos de la psicometría, tanto la evaluación en la educación formal como el establecimiento del sistema de evaluación imperial supusieron un importante cambio en la concepción sobre el juicio de las capacidades de las personas, dando paso a los test que hoy en día conocemos, enfocándose en las capacidades e intelecto de las personas, así como de igual manera el conocimiento o entrada hacia sus profundos deseos. Otro antecedente es la evaluación psiquiátrica en el siglo XIX, pues se puede pensar en ellas como las primeras pruebas psicológicas para evaluar las consecuencias de algún daño cerebral. Aunque, desde una postura psicoanalítica freudiana o lacaniana, podemos percatarnos que se difiere un poco, ya que no se toma en cuenta lo principal que fundamenta al sujeto, el deseo, dejando estas pruebas a la persona en uno de los lados de la curva de Gauss. Los pioneros de la psicometría moderna son Binet, Cattell y Galton, quienes fueron los grandes para dar forma a divagaciones en cuestiones profundas que tal vez no tenían respuestas, pero que ahora encontramos una respuesta y respuestas profundas, tomando en cuenta deseos y cuestiones en el ambiente que se encuentra.
Cattell y Galton crearon los primeros laboratorios para el estudio de las características humanas y el desarrollo de los primeros test, ya que contribuyeron necesariamente al establecimiento de la psicología experimental en Europa y Estados Unidos, mediante la creación de los primeros laboratorios antropométricos para el estudio de las características humanas y el desarrollo de los primeros test para la evaluación de las diferencias sensoriales, perceptivas y de comportamiento, abriendo así un nuevo camino para el estudio científico de la psicología. Los dos autores se aventuraron a postular relaciones entre sus medidas y el intelecto, llegando a conclusiones a veces controvertidas y otras ampliamente criticadas con posterioridad por su simplismo. Binet creó el primer test de aplicación general para la medida de la habilidad cognitiva, adoptando un enfoque innovador y siendo responsable de lo que se considera el primer test de aplicación general para la medida de las habilidades cognitivas, respondiendo a la necesidad de identificar a los estudiantes con problemas para lograr los objetivos de la instrucción ordinaria en las escuelas de París a principios del siglo XX. Binet y su colega Teodoro Simon recogieron los incipientes movimientos de la evaluación de la discapacidad cognitiva mediante baterías de test, y a partir de ello, y a petición del Ministerio de Educación francés, desarrollaron en 1905 la primera prueba que permitió clasificar a los niños según su inteligencia. Este trabajo permitió el nacimiento del interés de la psicología hacia la atención a las necesidades educativas especiales, pero no fue hasta 1908 cuando estos autores publicaron una revisión de su escala que permitió medir lo que denominaron el nivel mental. Gracias a la adopción de un grupo de referencia compuesto por niños de 3 y 13 años y una vez ordenados los ítems en función de la edad en la que era típicamente resuelto, desarrollaron el primer test para cuantificar la inteligencia. Esta cuantificación, tomando como referencia la edad biológica del niño, condujo a la definición de lo que se conoce hasta la actualidad como edad mental. A finales del siglo XX se construye el concepto de inteligencia como el conjunto determinado de aptitudes cognitivas. A partir de los trabajos de Binet en el campo de la educación, el interés por la evaluación de la cognición dio el salto a un circuito internacional. De acuerdo con el relato de Goodenough, esta contribución estableció un importante hito en el desarrollo de los test, tal y como lo conocemos en la actualidad. Revisando los ítems originales, incorporando pautas claras de administración y destacando la importancia de la representatividad de las muestras para la correcta interpretación de sus puntuaciones, se convirtió en la escala de referencia para la medida de la inteligencia durante las siguientes décadas. La Primera y Segunda Guerra Mundial incorporaron prácticas de evaluación de la personalidad para los programas de reclutamiento, administrando un conjunto de baterías de test. De hecho, fue otro paso importante para el desarrollo de la psicometría, en la medida en que se extendió el uso de esta escala al ejército norteamericano durante la Primera Guerra Mundial. En este contexto, y gracias al apoyo del gobierno de Estados Unidos, la psicometría creció en el centro de las políticas militares. Recuperando el espíritu clasificador, los test deberían servir como instrumento de evaluación psicológica para el reclutamiento de los nuevos soldados. Así, a partir de la generalización del uso de la revisión Stanford-Binet, se desarrollaron nuevos test y la administración en grupos para hacer más eficientes el procedimiento de medida. Thurston estableció y promovió la psicología como una ciencia cuantitativa, debido a que desarrolló las primeras pruebas de análisis de conciencia interna de los test en el ámbito de la evaluación de la personalidad. Hizo otra contribución importante al desarrollo de la psicometría, partiendo de los experimentos desarrollados por los pioneros, especialmente en la rama de la psicofísica. Propuso en 1927 la ley del juicio comparativo como el método para la medida de las actitudes y las referencias, así como los valores. Esta innovación consistió en trasladar el juicio perceptivo a la valoración de características psicológicas. Los años 30 y 60 se consideraron la época dorada de la psicometría.
En este periodo es cuando se publican los libros y manuales más importantes. Libros como los de Thurston, que sistematizaban lo que se había desarrollado hasta el momento en relación con la teoría de los test y sugería el papel central de la fiabilidad como requisito para la validez de las medidas en la psicometría. Por otro lado, durante los años 30 y especialmente en los 40, uno de los debates más apasionantes abiertos por la psicometría tuvo lugar sobre el propio concepto de medida, ya que se propusieron el reto de decidir si los avances en el desarrollo de los test, la medida psicológica podría ser encuadrada dentro del modelo general de medida de los atributos físicos. Es decir, medir consistía en cuantificar, determinar la magnitud con la que un atributo está presente en un objeto. Durante la realización de esta actividad de aprendizaje, se concluye que la psicometría ha tenido un gran avance en su construcción como ciencia. Personajes importantes como Cattell, Binet y Galton brindaron las herramientas necesarias para lograr cuantificar rasgos no observables. Para lograr la construcción de un instrumento de medición en psicología, es importante que sea confiable, que tenga validez y que mida lo que dice medir. Finalmente, se puede reafirmar la frase de Thorndike y McCall que cualquier cosa que existe, existe en cantidad. Cualquier cosa que existe en cantidad puede medirse. En la experiencia de aprendizaje es importante identificar que toda ciencia tiene un punto de partida, saber comprender los conceptos básicos y reflexionar sobre la historia que ha dado base a los nuevos conocimientos en el área de la psicometría. Actualmente podemos hacer uso de las aplicaciones y tecnología para poder expresar de manera clara y dinámica aquellos aspectos que suelen ser rutinarios. Hay que recordar que también tiene ciertas desventajas, pues nuestros desconocimientos en algunos aspectos de la tecnología merman un poco la comprensión y dinamismo durante la realización de actividades. De igual manera, la experiencia durante este camino recorrido fue interesante, ya que no podíamos dejar fuera o no conocer el punto de partida que detonó un concepto medible que nos facilita la comprensión de dichos comportamientos. Es por ello que al ser conscientes de esta rama podemos divagar y no perdernos metafóricamente en cada mundo.